Básicamente, sin gobierno, los datos se vuelven inconsistentes porque hay un gran volumen de gobierno, hay menos calidad. Al haber grandes volúmenes, hay mayor riesgo y cuando se gobiernan correctamente, el valor que se generan a estos activos es incalculable porque ustedes pueden, o las organizaciones pueden llegar primero a cumplir entes regulatorios que a nivel de toda Latinoamérica en este momento están en un gran impacto de implementación. Segundo, pueden generar proyectos de crecimiento y proyectos de inteligencia artificial que están soportados en bases correctas de gobierno de datos. Si las bases de inteligencia artificial están desorganizadas, no están correctamente organizadas, muy seguramente la inteligencia artificial también va a dar resultados erróneos. Entonces, darle valor a la organización a través de el buen correcto uso de los datos va a ser importante. Un efecto muy, muy, muy directo de lo que nosotros hemos visto a nivel de gobierno es que eh, las decisiones internas basadas en datos correctamente estructurados pueden llevar a decisiones que evitan el costo financiero y los errores o las malas implementaciones dentro del mismo. El riesgo siempre está latente. Todos los días tenemos riesgo en nuestras organizaciones, pero en la medida en que se pueda controlar, en riesgo, en la medida en que lo tengamos calculado y determinado dentro de un margen posible, lo vamos a poder manejar dentro de los demás proyectos de la empresa. Así que es bien importante y eso es el contexto general de por qué nosotros y en este momento tenemos que empezar a hablar a nivel de gobierno en nuestras organizaciones. Como les hablaba en este momento a nivel de gobierno, el costo de no gobernar los datos, estos son datos que nosotros hemos analizado desde el trabajo que hemos realizado con algunas organizaciones y es un costo anual promedio asociado a deficiencias en calidades de datos eh, y procesos manuales permanentes, decisiones tardías o incorrectas que se vienen a partir de no tener datos correctamente disponibles para la toma de decisiones y un factor muy importante, que es la ley de protección de datos, que a nivel de todos los países de Latinoamérica y la implementación que ya se viene dando desde países de Europa, está generando multas inimaginables para las empresas. El no saber manejar los datos personales, los datos sensibles, llevarles una trazabilidad de esos datos, la disponibilidad de esos datos, el cómo interactúan esos datos dentro de la organización, hace que las empresas se vean expuestas a grandes sumas de dinero como multas a esas obviaciones. ¿Qué hace gobierno de datos? Gobierno de datos, parte de los factores son generar definiciones unificadas y trazables para los datos de una organización, genera mayor confianza en los reportes, por lo tanto las decisiones internas van a ir apoyadas con información validada. Esto permite que haya menos errores y mejor productividad en los equipos y, como les comentaba, una menor exposición legal y reputacional. Al momento de que se ejecute o se levante algún factor de riesgo gubernamental a través de datos de una empresa, el daño reputacional puede ser incalculable para una empresa en estos momentos. Entonces, básicamente, nosotros establecemos de entre equipos enteros ajustando datos manualmente cada mes y ese proyecto y esas issues que generan son un costo constante, perdón. Es directamente calculable por sus PMOs o calculable por las ejecuciones de proyecto como el reprocesamiento de información, el reprocesamiento de validaciones puede generar un costo también incalculable para las empresas. Para ahondar un poco en la siguiente diapositiva, ya les muestro un poco qué es gobierno de datos. Vamos a entrar un poco ya en materia de qué es. Y básicamente el gobierno de datos se estructura y se puede explicar en tres ideas básicas. Estructura, como les decía, estructura organizacional, estructura de datos, estructura tecnológica, todos esos aspectos gobierno entra a aplicar. Control
establece quién accede, quién modifica, quién utiliza información y a través de nuevas implementaciones que pueda tener cualquier organización, estos controles puedan ser interoperables entre la empresa. Esto, bien importante, va a generar un resultado final y es confianza. Confianza a nivel organizacional porque sus datos son confiables, porque las personas de su organización que hablan con datos pueden generar confianza y al final es un círculo que nos puede llevar a la excelencia corporativa, que es un poco lo que buscamos nosotros en el trabajo desde IT4 y yo sé que a nivel organizacional todas las empresas están en búsqueda de eso. Uno de los desarrollos, de las posibilidades que nos ofrece gobierno y dentro de los pilares que tenemos es que esto no es solo tecnológico. Hay una estructura de gobierno que es organizacional y gobierno dentro de sus aspectos compete una palabra que de pronto han escuchado en algún momento cuando empezaron a hacer cambios organizacionales en sus empresas y es la palabra minds. El mindset nos lleva a nosotros a generar una nueva cultura dentro de la organización. Saber que los procesos que hemos venido llevando nos han traído a este punto, pero que para crecer, para avanzar, se necesitan otro tipo de pensamientos internos dentro de la empresa. Poder estructurar un pensamiento de datos a nivel de las personas de sus empresas es uno de los mayores retos de gobierno, pero esos pilares también están enfocados en procesos acompañados de persona y que al final la tecnología va a llegar a ayudarnos y a permitirnos que las metas que como gobierno de datos y como organización nos establezcamos puedan ser alcanzadas de una forma más eficiente. Tenemos ahora acceso a agentes de inteligencia artificial, motores que pueden combinarse con estructuras de datos, data flows, repositorios de datos que nos permiten a nosotros de una forma estructurada tomar decisiones mucho más ágiles. Así que básicamente gobernar datos no es solo una práctica técnica que genera la estructuración de gobierno, sino que implementar el mindset hace parte de la estructura de gobierno. ¿Qué puntos mejora dentro de la gobernanza cuando es estructurada dentro de una corporación? La confiabilidad de reportes casi pasa a un 92%. Esos son números que hemos nosotros analizado desde los diferentes proyectos que hemos realizado desde la experiencia de IT4. Una eficiencia operativa de un 84%. Porque el reprocesamiento de información, el reprocesamiento de elaboración de productos de datos se ve mitigada al momento de tú tener una estructura base de gobierno bien implementada. Cumplimiento y seguridad. Estamos ahora en una época de control total desde los entornos gubernamentales. Sabemos que los datos ahora, como les hablaba al inicio, son un activo que les permite a las empresas crecer o de alguna otra forma afectar su reputación estructurada. Entonces, el cumplimiento y la seguridad que genera gobierno les permite a las empresas tener ese logo de certificación que permite crecer, que permite vender sus productos, que permite que sus productos sean atractivos y básicamente ofrece una estabilidad a nivel de todos sus productos de datos, hablando de esquemas de reportería, esquemas de inteligencia artificial, esquemas de analítica predictiva y prescriptiva que les va a permitir de alguna forma crecer. Entonces, en general, ¿qué viene con gobierno? Menos costos ocultos, menos correcciones, menos reprocesos, hay un menor riesgo porque el control sobre datos sensibles y auditoría de procesos que entra a generar gobierno es más efectiva, más innovación, bases sólidas para crecer a nivel de agentes de inteligencia artificial, analítica, de automatización, implementación de nuevas herramientas, tools, traspaso y migración de procesos, va a ser mucho más eficiente y básicamente va a tener una alineación combinada de todos los equipos de trabajo de la organización, porque el negocio interactúa y actúa en un solo fin y en una sola ruta que gobierno ayuda a crear. Vamos con el siguiente punto. Aquí les queremos contar un poco
acompañado de lo que les mencionaba anteriormente, y es la ejecución y cómo desde los puntos de mejora de gobierno de datos, nosotros tenemos un inicio que es un alta o definición del dato y su propósito. Esto es un poco del ciclo de vida del dato, ¿no? Cómo el dato va siendo creado en las organizaciones y a partir de este ciclo es como gobierno empieza a interactuar con él y con su proceso. Entonces, inicialmente dentro del ciclo de dato tenemos un alta de ese dato, que es la definición del dato y su propósito. Hay áreas dentro de las organizaciones que se encargan de crear tanto APIs que consumen o dan la creación de alta de datos o es un proceso manual que ejecuta la creación de ese dato. Entonces, lo primero es definirlo, que no entren datos a la organización, que no estén predefinidos para que todo, absolutamente todo, esté calculado. Luego, el establecimiento de captura. Ahí se empieza a hablar en procesos de ETL, ELT, que son los que establecen las empresas para la captura de toda esa información. Ingesta de procesos y sistemas que pueden ser automáticos o manuales, pero lo importante es que estén controlados desde el área de gobierno. Luego pasamos a un tercer paso dentro del ciclo de vida del dato y es el almacenamiento. Y es en dónde resguardamos nuestra información, esa ingesta de procesos y sistemas después de ello, dónde se van a guardar y empiezan los primeros conceptos de cumplimiento que son los repositorios. Es importante que las empresas sepan dónde está su información y después de clasificada, en dónde se guarda la información sensible, dónde se guarda la información transitoria, la información de consumo masivo. Eso permite reputacionalmente y gubernamentalmente tener una organización disponible para el crecimiento y disponible para el cumplimiento. Posterior a eso viene la transformación cuando ya el dato pasa a los diferentes áreas o a los diferentes equipos para su preparación y consumo analítico, es decir, para prepararlo para que se convierta en un producto de datos. Cuando hablo de producto de datos, podemos estar hablando de reportes, podemos hablar de análisis, podemos hablar de APIs, podemos hablar de tools que finalmente entran a consumir un dato y en la medida de ese desarrollo va a ser mucho más factible desde que el dato esté organizado. Posteriormente pasamos al uso, ¿sí? El uso de esos datos tiene que ser organizado y empiezan los primeros controles de seguridad. ¿Quién puede usar esos datos? ¿Quién puede modificar la información? ¿Quién puede alterar o consumir información de cierto tipo? ¿Quién puede consumir información financiera de la empresa? ¿Quién puede consumir información operacional? Entonces, el uso que ya está organizado en establecimientos de control de gobierno permite a los equipos de reporting, analítica y toma de decisiones usar correctamente esos datos para los productos. Y por último, dentro del ciclo total, tiene que estar establecida una eliminación. Todos los datos son transitorios, la información es transitoria y cambiable. Hay información que se convierte en histórica para el uso general, pero es importante saber que esa eliminación es vital. Aquí estoy viendo dentro de todos los acompañantes que están con nosotros en este webinar, todas las preguntas, como lo nombraba Santiago, las pueden ir llevando al chat. Contamos con un equipo de soporte en este momento que les va a ir colaborando mientras vamos exponiendo. Sin embargo, si hay algo puntual que podamos ayudarle, al final les vamos a compartir todos nuestros datos de contacto. Si ustedes de pronto están pasando alguna dificultad de datos en sus organizaciones, o están pasando alguna oportunidad de crecimiento tecnológico y ven una brecha de datos, les vamos a compartir todos nuestros datos de contacto para que lo miremos más a fondo. Pero ahí en el chat ya les vamos a ir recibiendo las preguntas. Vamos a pasar a un modelo práctico de implementación y este básicamente es el paso a paso real de cómo se ejecuta un esquema de gobierno de datos. Nosotros pasamos, después de diferentes líneas de discovery en las instituciones y en las corporaciones que hemos trabajado, en el cual establecemos un estatus y un porcentaje de madurez de gobierno. Ese madurez nos permite identificar en dónde estamos.
Y a partir de identificar dónde estamos, sabemos cuál es el plan más indicado para su organización. No todos los planes son iguales y el framework que acompaña todo el esquema de gobierno que es establecido por DAMA no es estático para una organización que de pronto tenga dificultades de diferentes tipos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es identificar su necesidad y identificar qué de esa necesidad componemos como datos críticos y dominios prioritarios dentro de su organización. No todos los dominios para todas las organizaciones son críticos. Los mismos no son para la empresa A que para la empresa B. Por eso es muy importante nosotros, desde el acompañamiento que hacemos para ustedes, poder llevar una identificación correcta de cuál es su necesidad de gobierno de datos. Luego de eso, identificado cuál es el aspecto más importante que vamos a trabajar, se establece una asignación y ahí es donde vuelve la palabra que les decía anteriormente y es el cambio del mindset organizacional. Poder establecer nuevos roles, implementar roles que tal vez en la corporación no se habían identificado, roles como Data Steward, Data Custodian, Specialist de gobierno en TI. Esos tipos de roles y responsabilidades que nosotros empezamos a implementar permiten que este proceso de gobierno de datos perdure en el tiempo. No solo sea una implementación inicial, sino que se establezca como una organización interna dentro de cada una de las empresas y permita el crecimiento. Luego de eso, las personas tienen sus roles claros, las organizaciones y los departamentos internos saben cuáles son sus responsabilidades. Nosotros empezamos a definir reglas de calidad, seguridad y trazabilidad. Aquí ya empezamos a acompañarnos de herramientas tecnológicas tales como Purview o diferentes herramientas de las cuales hemos tenido experiencia en el mercado que pueden ayudarles a las corporaciones a definir y cuantificar la calidad de sus datos para poder definir los pasos siguientes a nivel de gobierno. Establecemos los roles de seguridad y los procesos de seguridad a través de documentación como los data contracts, ¿sí? Que son documentos que permiten establecer cuál es el flujo de movimiento de un dato, tanto interno como con agentes externos que nos proveen información y todo quede ceñido a un contrato de manejo de datos y, sobre todo, define la trazabilidad del dato. Luego de esto, cuando el proceso ya es maduro y en este momento empieza a ejecutarse, ya podemos nosotros empezar a monitorear los resultados de esos cambios de procesos, monitorear y definir los procesos que están generando de pronto indicadores de bajo rendimiento, cómo se pueden modificar y cómo se pueden ir controlando paso a paso. Así que pasar de monitorear a remediar va a ser después de un establecimiento de madurez de gobierno en una corporación por encima del 80%. ¿Por qué? Porque ya podemos remediar acciones que tienen oportunidad dentro de los indicadores que puede generar un gobierno. Y luego de eso, en un modelo práctico de implementación viene la escalabilidad. No podemos quedarnos dentro del entorno de simplemente controlar, sino todos los procesos están sujetos a mejoras, tanto los procesos de datos como los procesos organizacionales. Y ahí es donde, por eso la palabra gobierno de datos, no es un proceso de datos, es un gobierno porque finalmente el impacto que genera sobre toda la organización es de alta complejidad. Entonces, las mejoras continuas orientan al negocio en las posibilidades de crecimiento. Esto es un poco un resumen de lo que es un modelo práctico de implementación de gobierno. Cuando les hablaba anteriormente, les hablaba un poco de los roles que establecemos nosotros, y aquí hay unos roles que para las organizaciones pasan a ser nuevos roles. En algunos casos estos roles son llevados a personas que son más cercanas a los datos, pero bajo la experiencia que nosotros hemos tenido, una organización se planta en un estado cero para
llevar estos roles como en algún momento tuvieron que establecer una estructura financiera o una estructura operacional. Y eso los ha llevado al éxito inminente dentro de un proyecto de gobierno. Entonces, para que todo el modelo anterior que les contaba funcione, debe existir unas personas, por ahora, un espacio humano que pueda permitir que eso funcione. Para eso nosotros hacemos la implementación acompañada de cada uno de estos roles que identifican, y cada uno a través de ellos en un proceso de gobierno puede identificar, por ejemplo, el Data Steward entra a estructurar las reglas y usos del dato desde el negocio. Esto acompañado del líder de dominio que establece en un dominio las necesidades propias de datos de esa estructura. Los data stewards que ya empiezan a trabajar en gestión de calidad, definiciones y uso operativo del dato. Los custodios, ¿sí? Ya empezamos a entregar responsabilidades a personas sobre grandes servicios de datos. Brinda apoyo y conocimiento sobre datos de manera técnica, pero también es encargado de gestionar el custodio de cierto tipo de datos. Entonces, como empiezan a ver, esta parte de responsables y roles puede llegar a definir el crecimiento de una empresa, porque si yo necesito saber en dónde se encuentra alojado un dato y si ese dato es certificado para que yo lo pueda consumir, a través de una estructura de roles ya corporativamente se puede entregar un dato confiable y certificado. Es importante tener en cuenta que esto tiene que ser un cambio a nivel organizacional y por eso se habla de un rol que es vital en el sponsorship de este proceso y es el Data Officer. El Data Officer entra desde una forma organizacional a alto nivel a coordinar y soportar la implementación de gobierno de datos, desbloquear necesidades o oportunidades que se vayan ejecutando dentro de la implementación del proceso, y es un facilitador con alto nivel que permite que la organización trabaje en entorno de gobierno de datos. Hay un tema muy importante que las empresas y genera de los retos más grandes, y es separar el gobierno de TI del gobierno de datos. En muchas ocasiones, y lo van a encontrar en sus empresas, tal vez a alguno le está pasando en ese momento, y es que los roles de gobierno de datos los ven identificados en equipos de TI. Esto es parte de los primeros retos, y es que no trabajamos separado, trabajamos en conjunto por apuntar hacia una meta organizacional, pero son gobiernos separados porque tienen responsabilidades separadas y a la misma vez tienen ejecuciones separadas, pero empiezan a crearse roles que les permita interconectarse para trabajar en una meta. Entonces, uno de los primeros retos es establecer los roles de gobierno TI y roles de support TI, que son expertos que pueden llevar al gobierno de datos a trabajar en una forma alineada al gobierno de TI y trabajando en función de una sola meta corporativa. Esto es bien importante y lo van a ver identificado. Tal vez lo han visto en sus empresas y lo están viendo en este momento, y hace parte de los retos del cambio de mindset. Perfecto. Ya pasando a la siguiente, luego de que hacemos la implementación, luego de que se estructuran los roles que van, necesitamos cuantificar el gobierno y necesitamos definir cuáles son los entregables que yo como organización voy a utilizar posterior a la implementación de gobierno. Ahí vienen directamente parte de estos artefactos que queríamos mostrarles. Como les he contado, son muchos artefactos, pero queríamos traerles unos principales para que puedan identificar tangiblemente qué van a tener como organización. Lo primero es un diccionario de datos y un catálogo de datos con las definiciones unificadas para negocio y TI de los datos de la organización. Miren qué importante es esto, y es saber qué tenemos, en dónde lo tenemos y eso que tenemos, qué significa para el negocio. Cuando nosotros a nivel de negocio hablamos de algo que se llame, por ejemplo, proveedor, para toda la corporación es lo mismo proveedor. Miren que suena muy sencillo, pero nos hemos encontrado con organizaciones que el mismo
Dato significa diferente para cada departamento. Tal vez un proveedor para el servicio de TI simplemente es un proveedor de servicios tecnológicos, pero financieramente puede ser un ente interno que provee información. Y este tipo de cosas pasan en todas las organizaciones. Contar con un diccionario de datos y un catálogo, y esto que nos lleve a tener un marketplace, que es donde nosotros visualmente podamos consumir uno de los conceptos más importantes de gobierno de datos, y es la democratización de la información. Y es que todos puedan saber qué tenemos y que sea claro a qué podemos acceder. Entonces, uno de los artefactos iniciales que entregamos desde la implementación de gobierno es el diccionario y catálogo de datos. ¿Esto qué permite? Referenciar un linaje de la información. Uno de los ejemplos más claros de linaje es poder tú visualizar. Vamos a hacer un ejemplo de Power BI, pero esto nos podría funcionar con Looker, con Strategy, con Tableau, con Domo, cualquier reportería. Piensen en cualquier entorno de reportería que tengan en sus corporaciones y puedan ustedes visualizar la información que está en ese reporte. Es la primera vez que ven el reporte y el reporte tiene un sello de certificación de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de todo lo que hay estructurado para el reporte, ustedes pueden visualizar cuál es el linaje de datos que convierte ese reporte en un indicador puntual desde la, volviendo y recordando cómo era el ciclo de vida del dato, desde el alta, la modificación, la custodia, la modificación de los datos y cómo eso se convirtió en ese reporte. Cuando gobierno ofrece eso, internamente alcanza unos grados de confianza en sus datos que puede permitirle a cualquier departamento estar seguro de los datos que muestra. Entonces, es bien importante el poder estructurar el linaje dentro de la organización. Calidad va acompañado directamente del linaje, como les decía, la completitud de los datos, validez, consistencia y sobre todo sabiendo qué tenemos y identificando las oportunidades como organización que tenemos, pues podemos remediar. Porque si no sabemos en este momento cuáles son los dolores de nuestra organización, no sabemos cómo remediarlos. Puede estarles pasando a cualquiera, nos pasaba, hemos estado acompañando empresas que les pasa todo el tiempo, pero el esquema de gobierno les ha permitido ver una luz dentro de esa estructuración de datos. Esos son un poco los instrumentos de gobierno que les podemos aplicar. Hay un tema muy importante y es la seguridad. Es tan importante como los otros que les he nombrado, pero hay estructuras en este momento gubernamentales en todos los países que están estableciendo sobre todo el correcto manejo de la IA a través de qué se puede acceder o qué información mía o información de mis clientes o información de mis proveedores o de mis empleados está disponible y cómo se maneja. Es un tema bien sensible. Hemos visto multas multimillonarias que se han establecido para empresas a nivel de todo LATAM por el no cumplimiento de esos requerimientos. Entonces, gobierno entra con ayuda de implementaciones tecnológicas y implementaciones de framework de gobierno, soluciones agnósticas, a cumplir con controles como clasificación de datos. Empezamos a hablar de qué es un dato sensible, qué es un dato confidencial, accesos a esta información, qué roles deberían tener acceso. El establecimiento del proceso de roles lo puede hacer cualquiera de las empresas, lo pueden hacer como quieran, pero lo importante es tenerlo. Lo importante es que sepamos que si César tiene acceso a la información de recursos humanos, es porque su rol, es porque su labor y es porque está certificado de que él puede hacer correcto uso de esos datos. Y una trazabilidad completa para auditoría, establecimiento de procesos de carpetas, subcarpetas, gobernanza de los datos, gobernanza de los reportes, gobernanza de los sistemas. Todo ese establecimiento se puede establecer. Nosotros desde IT4 estamos en la capacidad de acompañarnos en ese proceso y nos acompañan algunas certificaciones que hemos trabajado, en este caso con Microsoft, que son, por ejemplo, la SC900, que a través de
la implementación de la herramienta Purview nos permite a nosotros llevarlos en un camino de seguridad y de organización para sus datos. Establecimientos de seguridad mucho más amplios a través de la certificación SC401, que ya es una ejecución puntual de seguridad dentro de Purview. Estructuración interna de procesos como la ISO 27001 y la ISO 38505. Entonces, aparte de toda la información que les podemos suministrar, ustedes pueden llevar a cabo y confiar de que sus procesos van a estar acompañados de parte de nosotros y han estado dentro de certificaciones puntuales dentro del proceso. Y nos encontramos en ese proceso de certificado que les va a dar mucha más tranquilidad de entregar sus procesos y de acompañarlos dentro de esa elaboración. Bueno, les he hablado mucho de Purview, tal vez es la primera vez que lo escuchan en algunos casos, tal vez habrá otras personas que ya lleven trabajando con Purview. Nosotros somos de los pioneros en el trabajo de la nueva actualización, o de la última actualización de Purview, que tiene alrededor de un año, y eso nos ha permitido a nosotros trabajar con diferentes empresas en la implementación y sobre todo también en el aprovechamiento de esta herramienta. Quiero reiterar, no es la única herramienta que trabajamos. Hemos trabajado y conocemos herramientas que están en el mercado como Colibra, como TrueDat, como Alation, diferentes herramientas, pero cada herramienta tiene una meta específica. Hemos estado en el trabajo con ellas, sin embargo queríamos mostrarles Microsoft Purview porque dentro del ecosistema agnóstico lleva un complemento muy bueno con gobierno. Hemos podido trabajar integración nativa de Azure y Power BI a través del complemento de trabajo con Purview. Hemos podido llevar el catálogo, linaje y seguridad unificados dentro de la estructuración de Purview. Lo bueno, como les decía, bueno, parte de eso es que establece un ecosistema de trabajo con Microsoft. Pero como les digo, en este momento hemos tenido empresas que no cuentan con establecimientos o entornos de Microsoft. Algunos cuentan con Oracle, algunos cuentan con otros, digamos, con otros ecosistemas y hemos entrado a solucionar de manera agnóstica la solución de ese entorno. Hemos encontrado en otras plataformas cobertura multitecnológica que se sale del ecosistema de Microsoft. Enfoques diferenciados, como les decía, cada herramienta va buscando un fin y la idea es nosotros sentarnos con cada organización y determinar cuál es su fin a nivel de gobierno, recomendarles el correcto camino que se debería seguir y básicamente seleccionar un contexto tecnológico dependiendo de cada organización. Algo muy importante que está en un recuadro blanco acá es, no existe una herramienta única para todos. Algo que los gobierne a todos como herramienta tecnológica, no. La elección tiene que ser, primero, responder al stack tecnológico con el cual cuenta cada empresa, acompañado de las metas organizacionales que se tengan como empresa, determinado y apoyado también por el estado de madurez y saber cuáles son las oportunidades inmediatas de corrección o oportunidades inmediatas de trabajo. Entonces, todo eso nos lleva al final a definir cuál es la mejor herramienta tecnológica para ustedes. Afortunadamente, como les decía, hemos tenido experiencia en más de 5 herramientas, lo cual podríamos acompañarlos en el proceso tanto de implementación como de elección de esa herramienta. Aquí pasamos a una parte, como les comenté inicialmente, queríamos no solo mostrarles la parte, digamos, de la charla de gobierno, sino que también queríamos traer unos sponsors que han trabajado con nosotros, personas de organizaciones muy importantes hacia el cono sur de Latinoamérica, que han podido ver cómo gobierno de datos ha impactado y qué resultados ha tenido. Nosotros, como les decía, hemos trabajado en el sector financiero, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de seguros, pero más allá de eso y acompañado de todo lo que les contaba anteriormente, quiero darle primero un espacio a Igor Rodrigo Mallea, quien ha sido sponsor y ha sido coactor
del trabajo que hemos realizado desde IT4, eh, para que les cuente un poco cómo ha sido la implementación desde esto. Hola Igor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos Bienvenido. días. Hola. Qué bueno tenerte por acá. Gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, aquí estamos súper expectantes a que nos cuentes un poco cómo ha sido el trabajo, que ha sido el trasegar de lo que es esto, gobierno de datos. Sí, perfecto. Bueno, yo estoy en Chile y acá, ¿no es cierto?, estamos trabajando para cumplir con la ley de protección de datos personales, que tiene unas multas elevadísimas y que tiene a todas las empresas viendo cómo implementar lo que indica la ley. Y lo primero que nos encontramos, ¿no es cierto?, es que el concepto de gobierno de datos no está muy difundido, entonces hemos tenido que todos aprender que el gobierno de datos es fundamental para cumplir con la ley, junto con los temas de seguridad de los datos y de la información. Y lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, es un levantamiento inicial, entendiendo, primero hay un proceso de entendimiento de cuáles son los datos personales, que son los que la ley nos está mandando para protegerlos. Luego tenemos que ir a encontrar la fuente de los datos y eso es lo que hemos estado haciendo junto con el equipo, ¿no es cierto?, de IT4W. También hay un tema de, hay unas tareas de difusión para contarle a la organización lo que estamos haciendo para que entiendan por qué lo estamos haciendo y por qué vamos a cambiar de alguna forma la manera de trabajar. Y luego, ¿no es cierto?, vienen las tareas de eh, cómo aplicamos estas definiciones con una herramienta, que en este caso nosotros, al ser muy pro Microsoft, lo estamos haciendo con Purview. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es implementando estas mejores prácticas guiados por el equipo de César y estamos yendo de a poco afinando nuestra definición corporativa en el uso de los datos de una manera ordenada, de una manera correcta y que estamos seguros nos estamos alineando al cumplimiento de la ley, que después van a venir otras tareas que tenemos que resolver, pero lo primero es considerar el gobierno de los datos. Sin gobierno de los datos no se puede pensar en implementar la ley, por lo menos acá en Chile, entonces por eso es tan importante este concepto y eso es lo que hemos estado haciendo de un tiempo a esta parte. Qué bien. Muchísimas gracias, Igor. Como lo ven, parte del impacto que en este caso, bajo la experiencia que hemos trabajado junto con Igor, nos hemos encontrado con retos organizacionales que les mencioné anteriormente. Y es, en mi empresa nunca hablaron de gobierno. No sabíamos que los datos tenían que salir del gobierno de TI. Este tipo de cosas, mm, no se preocupen, es muy natural encontrarla, pero no es que esté mal, es que hace parte de lo nuevo que es el framework y de lo nuevo que desde IT4 nos hemos especializado en ayudar y colaborar a estas organizaciones. Muy bueno, buenísimo. Gracias, Igor, por tu alocución. Ahora quiero invitarlos a que conozcan a María Belén Perelo. Ella ha sido uno de nuestros clientes y acompañantes dentro del proceso de implementación de gobierno. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días, Hola bienvenida. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, a ti de nuevo, aquí estamos para escucharte un poco de lo que ha sido y el reto organizacional que ha representado gobierno para ustedes. Bueno, para nosotros la verdad que dentro de Claro hace mucho tiempo que veníamos con la idea de implementar gobierno de datos. No lo hacíamos porque era un proceso y un proyecto interno donde nosotros veíamos la necesidad, pero no nos sentíamos acompañados desde el lado del negocio. Y la verdad que cuando querés impulsarlo solo, sin el negocio que te acompañe, es bastante difícil. Llevó varios años hasta que llegó un momento que estábamos desbordados en cuanto a inconsistencia de datos, porque había tantos indicadores, como vos comentabas hace un rato, César, tantos indicadores iguales con números diferentes. Y fue un trabajo muy minucioso, digo yo, con el negocio de decir, acá tenemos que implementar gobierno de datos para que estemos primero todos tranquilos de lo que estamos reportando,
no podemos tener indicadores diferentes y no saber qué es lo que se está reportando. Así que pudimos de a poco ir convenciéndolos para que nos acompañen y hoy la verdad que fue clave para nosotros empezar a trabajar en esta metodología acompañados, que el requerimiento venga ya incluso desde el lado del negocio para poder estar tranquilos en cuanto a la calidad de los datos que se están reportando y poner un orden, sobre todo porque siempre nos pasaba que todo era responsabilidad de IT. Esté bien o esté mal era responsabilidad de IT. Y ahí es donde creo que fue lo que más nos costó, es que cada uno se haga cargo de sus roles y responsabilidades y empecemos a trabajar juntos porque acompañándonos y fue mucho más ordenado el proceso y está siendo ordenado, todavía no terminamos. Al principio nos costó un poco entendernos nosotros desde el lado técnico, el negocio e incluso con ustedes también, de qué es lo que queríamos y cómo lo queríamos llevar a cabo. Hoy ya después de más de un año estamos mucho más encaminados, más claros y comenzamos este proceso de orden interno que nos va a llevar un poco más de tiempo, pero creo que vamos por buen camino, sobre todo para la confiabilidad del negocio debido a la cantidad de indicadores que se sacan, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Y como lo nombrabas, ha sido todo un reto, inclusive para nosotros también desde este lado, Sí, el poder conocer una organización tan grande como la de ustedes y poder dar viabilidad de que el esquema de gobierno es aplicable para cualquier organización y sobre todo el impacto que puede generar. Desde el exacto. inicio de llevar el primer cambio estructural, ya puede empezar a ver cómo la empresa fluye diferente a los datos. Sí, Eso también para totalmente. nosotros fue una enseñanza total. Muchísimas gracias por No, estar por aquí favor, con gracias a nosotros. ustedes. Vale, buenísimo. Entonces, aquí, bueno, queríamos contarles un poco bajo la experiencia que se han llevado, pero también queríamos dejarles algo bien importante. Nosotros dentro del esquema inicial del modelo de gobierno, recuerdan, en la primera parte, en una de las primeras diapositivas les contaba cómo nosotros empezábamos a ejecutar el gobierno de datos. Y a través de eso tenemos bastantes artefactos que nos permiten identificar en qué estado de gobierno están. Esta vez, para los asistentes, para las personas que nos acompañaron en toda esta sesión, quisimos prepararles una pequeña muestra, pero bastante importante, de lo que es el estado de madurez de una empresa. Ustedes pueden entrar y descargar ese formato para que puedan calcular a través de una pequeña muestra que les dejamos en qué estado de madurez de gobierno de datos se encuentran sus organizaciones. Eso les va a generar un resultado y les va a generar también muchas preguntas. Esto, como les digo, es una sola muestra. También van a encontrar nuestro contacto si de pronto tienen dudas sobre los resultados que obtuvieron en esa evaluación de madurez, para que por favor nos contacten y podamos nosotros guiarlos. El estado de un proyecto de gobierno llevado desde IT4 en sus diferentes planes y versiones lleva algo más robusto, lleva un formulario que puede llevarnos hasta el más mínimo detalle de los sistemas de TI que puedan tener la empresa o del manejo de datos que tengan en la empresa. Pero aquí quisimos a los asistentes, a todos los que nos acompañaron en esta sesión y estuvieron con nosotros y nos conocieron, pues darles esta pequeña muestra y que se puedan llevar algo tangible de gobierno y puedan, a partir de ahí, que sea un trabajo que puedan empezar a estructurar en la empresa. Entonces, ahí ya van a ver un número puntual que les pueda arrojar esto. Si tienen problemas, como les decía, si hay algo, alguna duda o algo adicional, por favor no duden en contactarnos para poderlos llevar, acompañarlos y sobre todo ofrecerles. Nosotros contamos con diferentes planes, como les decimos, el marco de gobierno debe estar enfocado y trabajado en cada empresa particular. No llevamos el mismo esquema para todos. Entonces, la posibilidad de acompañarlos en ese assessment detallado inicial de cómo se encuentra mi empresa, de cómo se encuentra mi organización, de cómo se encuentran mis departamentos y cómo se encuentran mis datos, es la posibilidad de que podamos acompañarlos en eso. Aquí están un poco de los correos de los especialistas de gobierno que estamos atentos a poder ayudarlos en cualquier momento y no duden en contactarnos a partir de ahora o en el momento que ustedes consideren.
Pasado esto, ya acercándonos hacia el cierre de la sesión, y algo muy importante que ustedes pueden generar con este assessment de gobierno que les hemos dejado. Si alguno no pudo tomar el código QR, ya les enviamos por el chat también para que lo puedan tener. Pero ustedes van a poder identificar brechas, ¿sí? Pequeñas brechas que tengan, como les digo, es una muestra, priorizar un roadmap e iniciativas de impacto de gobierno y sobre todo activar el modelo. Como se los mencionaban ahorita nuestros sponsors, lo primero fue preguntarnos, oiga, ¿esto debería ser mejor? ¿Quién nos puede ayudar? Ahí entró gobierno y desde el primer grano de arena que nosotros empezamos a trabajar junto con la organización, realmente se vieron los cambios. Entonces, gobernar datos es construir una capacidad sostenida para decidir mejor, reducir riesgos y escalar innovación. Es bien importante eso. Por último, como cierre final, quiero que se lleven a algo muy importante y es, los datos no van a generar un valor por sí solos. Una base de datos, 200 millones de registros, un solo registro solo, no va a generar ningún valor, así nosotros tengamos los mejores esquemas de reportería. Si estos valores no se gobiernan, no vamos a poder tomar decisiones efectivas. Y en un mundo como en el que vamos tan rápido, con agentes de IA sacando información todo el tiempo, como organización, lo mejor que podemos tener es datos confiables para ese crecimiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber asistido, por haber estado en esta charla. Cualquier duda o información que puedan necesitar a futuro, no duden en contactarnos. Nuestras páginas de IT4W en Instagram, en LinkedIn, están disponibles para poderlos apoyar en cualquier momento. Los correos directamente, no tengan duda en enviarnos un correo directo de las necesidades que tengan y quedamos totalmente expectantes de poderles ayudar. Bueno, César, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Ya queda acá en el chat el lugar donde descargar toda la presentación y también los toolkits que nos va a brindar César. Y obviamente quedamos a la espera de su contacto. Cualquier duda, estamos acá para responderla. Y quédense o síganos, que seguimos tratando de democratizar el conocimiento tecnológico y vamos a tratar de hacer un webinar todos los meses sobre estos temas que se vienen, que son importantes y que atraviesan a todas las empresas y a todas las organizaciones. Muchas gracias.